Vamos a dar un par de minutos, jóvenes, en lo que se conectan sus compañeros. Voy a poner un mensaje en el grupo. Buenas tardes, profesora. Un gusto volver a esta clase nuevamente con usted. Buenas tardes, Luis Iván, igualmente. Igualmente, que ahora ya está, ya saliste de la emergencia, gracias a Dios, de la semana pasada. Vamos a ver, ya puse el mensaje en el grupo, ojalá que sus compañeros ya se Este me integren. sábado va a ser el examen, correcto. Ya empezaron exámenes. Este sábado 22 va a ser el examen, correcto. Ah, sí, sí, correcto, correcto, el sábado A la- 22. A la de misma manera hora, presencial, ¿verdad? de manera presencial, a la misma hora, solamente que todavía no nos han asignado aula. En el transcurso de la semana, la profesora Mayra me va a decir cuál es el aula que nos tienen asignado y yo se lo voy a transmitir a través del chat para que ya lo tengamos disponible. Lo que sí tenemos que decidir ahora, sí o sí, es el tema. Por lo menos ya lo redujimos a 3 y entonces ya de hoy sale. De hoy sale. ¿Quién se me identifica como Ságaro Ciber? Ságaro Ciber, ¿quién se me identifica? Profe, creo que es Henry. Henry Zagaruchiver. Henry. Ok, gracias. Gracias, ya está. No quiero dejar a nadie fuera. Ya vi a don Ságaro. Don Henry, ¿cómo está? Vamos a ver, Bien, bien, Karen. profe, todo bien, gracias. Me estoy conectando ahorita y estoy con Norlin porque el teléfono de ella está dando problema con el audio. Perfecto, perfecto. Ya la tengo en asistencia. Hola, profe, yo presente también, Cintia. Presente, Cintia, ya te había puesto en asistencia. Vamos a ver, 4, 5, 6, 7. Ya tenemos quórum. Ojalá que el resto de compañeros se me conecten y si no, ustedes me hacen el favor de trasladarle toda la información del día de hoy. Vamos a ver, vamos a compartir pantalla. Ok. Bueno, muchachos, vamos a tener nuestro examen el 22 de octubre. El día de hoy me comunicó la profesora Mayra que todas las materias que se llevan de forma virtual, vamos a tener el examen el mismo día. Así que pues, ni modo, vamos a adelantarnos un poquito. La ventaja de todo esto, muchachos, es que nuestro examen, al ser práctica, no implica a nosotros mayor cuestión de ponernos nerviosos, simplemente ocuparnos, informarnos en el tema que vamos a debatir, prepararnos y hacerlo bonito. Ahorita no podemos movernos de aquí hasta que no decidamos con los presentes y los ausentes ni modo, por ausencia tienen que aceptar, sobre el tema a elegir. De la semana pasada ya habíamos nosotros separado 3. El feminismo del siglo XXI, nuevas formas de activismo, influencia de las redes sociales en la vida cotidiana y la protección del derecho a la intimidad en la era de las redes sociales. Así que ya inmediatamente escucho votos entre los que están presentes. Buenas tardes. Buenas Me parece tardes. el segundo tema. Influencia de las redes sociales. Ok, vamos a ver. Listo, ¿quién más? El feminismo del siglo XXI, profe. Norlin también, el feminismo, primero. Ok. Norlin también el primero, dice. Perfecto, listo. Ajá, Luis Iván, a ver. Influencia de las redes sociales en la vida cotidiana. Perfecto. 2 y 2. ¿Quién más, chicas? ¿Quién más falta de votar? Yo voto por el feminismo, profe. Ok, Karen, perfecto. ¿Quién más?
Profe, yo voto por el feminismo. Ok, Juan Manuel, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién faltaría? María José. También voto por el del feminismo. Perfecto, yo creo que ya decidimos. Se me acaba de conectar alguien que dice Fanor. ¿Quién será Fanor? Richard Fanor Robles. ¿Quién es? Bueno. La persona que se acaba de conectar, ¿por qué tema vota? Ahorita tenemos 5 para el feminismo del siglo XXI, 2 para la influencia de las redes y nada más. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, el que calla otorga. Entonces elegimos y nos quedamos con el feminismo del siglo XXI, nuevas formas de activismo. Así que muchachos, se me preparan en ese tema que realmente ustedes pueden creer de que es un tema fácil de abordar desde el punto de vista de toda la información que hay, y efectivamente desde ese sentido sí lo es, ¿verdad? Pero la perspectiva y el enfoque que nosotros pues en conjunto le vamos a dar y ustedes con su participación le vamos a dar, hará un ejercicio bastante bonito. Miren, el examen va a ser presencial, 100% presencial, ¿verdad? Con las formalidades de un debate, ¿verdad? Todas las cuestiones. Yo voy a tener el cargo de moderadora, es decir, yo voy a hacer la presentación del tema, una introducción del tema y una introducción al enfoque que nosotros le vamos a dar. Porque nosotros, del feminismo hay muchísimo, pero muchísimo de qué hablar, pero nosotros lo vamos a reducir o lo hemos reducido a lo que es el feminismo del siglo XXI, con las características y las cualidades que las condiciones de vivir en la era de la información nos proporcionan, ¿verdad? Nosotros no podemos comparar, por ejemplo, la lucha que se tenía en la época del sufragismo, la lucha que se tenía en la época de los 60 por la libertad sexual, a la lucha que tenemos ahora. No me refiero solamente a lo que estamos buscando, a aquellas cosas por las que estamos luchando, sino a las herramientas, que en eso va a, creo yo, a estar la parte toral, la parte más gruesa del enfoque que nosotros le vamos a dar. Las herramientas con las cuales ahora contamos para poder hacer feminismo, para poder hacer activismo, para poder crear agendas, ¿verdad? Entonces, por ahí nos vamos a ir. El enfoque que ustedes le quieran dar va a ser lo más interesante de todo el debate y será lo calificado, ¿verdad? Cada participante va a tener 3 minutos para poder exponer su punto de vista. La orientación la daré yo desde el aspecto del moderador, como les digo, una introducción general del tema y una inducción hacia el enfoque que nosotros estaremos abordando. Habrán algunas preguntas conductuales. ¿Qué son las preguntas conductuales? Son aquellas preguntas que van a orientar la participación de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les estoy hablando de ciberactivismo, si yo les hago una pregunta de ciberactivismo, les estoy conduciendo a que sus respuestas y sus participaciones las enfoquen en el ciberactivismo. Entonces, cada uno de ustedes tendrá 3 minutos para hacer una presentación con respecto a la pregunta conductual. Van a tener el derecho a réplica e incluso el derecho a dúplica, porque de lo contrario el debate no sería tan rico y tan fructífero, ¿verdad? Entonces vamos a tener el derecho a réplica. ¿Qué significa el derecho a réplica? Significa que si de repente Cintia en sus 3 minutos abordó un determinado tema y resulta que Cristiana tiene una posición que puede ser contraria, puede ser más o menos similar, o puede ser simplemente para ampliar la postura que nos presentó Cintia, entonces ella solicita su participación en calidad de réplica.
La dúplica es simplemente una tercera participación o cuarta participación en razón, no de la pregunta inicial, sino que en razón del comentario que hizo la compañera. No sé si me explico con esto, porque una cosa es que ustedes vayan conduciendo su participación en razón de la pregunta conductual que haga yo como moderadora, a que lo hagan como réplica o dúplica a un comentario hecho a una persona participante del debate. ¿Sí me explico con esto, jóvenes? Sí, ¿verdad? profe. Por ejemplo, si yo empiezo a hablar sobre la desigualdad de la mujer desde el punto de vista laboral, que no hay igualdad de ingresos, en cargo, y la otra persona no sé si va a pedir palabra o se le va a otorgar por algún orden, dice, no, la ley ahora establece una igualdad y se está cumpliendo. Correcto. Y la tercera persona, la dúplica, sería sobre esa misma temática o puede incluir otra. Exactamente, puede ser sobre la misma temática y al mismo tiempo abrirse a otra, porque bueno, recuerda, si tú te vas por la cuestión de lo laboral, alguien te responde por la ley 50, el principio 50-50, la ley 50-50, entonces de repente alguien puede venir y reforzar ese aspecto, pero venir y decirte, ok, la ley 50-50 prácticamente obliga a una participación equitativa, pero esa participación equitativa implica que las personas que están en el cargo realmente ejercen un verdadero poder. Ya ahí esa dúplica se convirtió en un nuevo paso. Y eso es lo que va dinamizando el debate. O sea, recordemos que el debate no es simplemente ir reforzando lo que dijo fulano, lo que dijo sotano, lo que dijo la profesora. Eso no es debate, ¿verdad? Y tampoco por eso resulta el hecho de llevar muchas cuestiones previamente preparadas. Karen, dime. Profe, ¿cómo se va a medir cuánta participación va a tener una persona? Pues porque si, digamos, la Cintia y yo ella habla de un tema y yo le respondo y ella me vuelve a responder y yo le vuelvo a responder. ¿Cuántas participaciones puede tener, digamos, una misma persona para que, pues, no sé si tiene algún límite o se les va a estar dando la palabra o cómo sería para evitar de que solo las mismas personas hablen? El derecho a dúplica. Bueno, en primer lugar, precisamente esa es parte de la labor del moderador, ¿verdad? El poder ser equilibrado. ¿Por qué? Porque además sus participaciones yo las estaré evaluando. Entonces, obviamente en todo grupo siempre hay personas que participan más. Eso es inevitable, pero entonces eso lo vamos a ir moderando. Ahora bien, los límites sería la dúplica. Entre las mismas personas, porque puede haber una diferencia, una extensión de dúplicas entre todos y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el debate está dinámico, que es lo que nosotros buscamos. Pero si la réplica y la dúplica se da entre las mismas personas, nos limitamos a la dúplica. No sé si me explico. O sea, opino yo, réplica Cristiana, duplico yo de nuevo y terminamos en todo caso con el límite de si hay o no hay una dúplica de parte de Cristiana, que fue la que estaba. O sea, a dos participaciones, pues. Diciéndolo más sencillamente, nos limitamos a dos participaciones en el mismo contexto. En el mismo contexto. ¿Ya? Vamos a tener, miren, es que no podemos limitar a decir dos participaciones en todo el debate, porque desde allí nos estamos poniendo límites y le estamos quitando riqueza a lo que queremos hacer. Entonces, vamos a tratar de dejarlo fluir lo más que podamos. Lo más que podamos vamos a tratar de dejarlo fluir. Dime, Cintia. Por la réplica y la dúplica siempre se van a mantener los 3 minutos. Sí. Yo soy de la idea de que las 2 horas las dediquemos exclusivamente a debatir y la retroalimentación la dejemos para la próxima semana. Porque si no tendríamos que destinar por lo menos media hora para la retroalimentación. La metodología que vamos a usar para, bueno, toda esta información, muchachos, a ustedes le llega en una hojita. Todo esto que están viendo ahorita en pantalla les va a llegar en una hojita donde ustedes podrán estar viendo las reglas. Vamos a utilizar una metodología para la retroalimentación y vamos a usar unas rúbricas que ahorita lo van a ver
para calificar, para evaluar. Esas rúbricas son para mí. Pero la retroalimentación la vamos a hacer todos. ¿Qué significa? Significa de que nosotros le vamos a dedicar la próxima clase a retroalimentarnos de manera positiva. Ay, ¿cómo es eso? Bueno, en primer lugar vamos a retroalimentar sobre el tema, las cuestiones aprendidas en la base sustantiva, es decir, el tema propio que vamos a debatir, ¿verdad? Las lecciones aprendidas, las cosas nuevas que vimos, las cosas que es las que quizás no estamos de acuerdo, una retroalimentación corta. Y lo otro es una retroalimentación como sinergia de grupo. Ustedes van a opinar y me van a decir también, mire, yo considero de que estuvo muy bueno pues el debate, pero que hubo, qué sé yo, personas que se impusieron y que limitaron la participación de otros, etcétera, etcétera. Pues ese tipo de retroalimentación. Y lo otro es una retroalimentación positiva con respecto a la participación propia de cada uno. ¿Para qué nos sirve eso? Para poder empezar a identificar muletillas, por ejemplo, para poder empezar a estructurar un mejor discurso, una forma de hablar y de hilvanar las cosas de manera más lógica, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer una retroalimentación conjunta, que eso también es parte del ejercicio de la clase. ¿Verdad? Acá tienen ustedes la calificación conforme a las rúbricas. Ya esto está aprobado por la universidad desde el principio. Se va a evaluar la presentación física, es decir, nuestra vestimenta y nuestro adecuado vestuario, que sea formal, ¿verdad? Si es informal, es decir, yo no le estoy diciendo que llegue vestido de determinado modo, sino que usted, como parte de su ejercicio, sabrá darle la importancia adecuada o inadecuada al debate que nosotros vamos a presentar. Vamos a evaluar, eso va a tener un valor del 20%. Cada una de estos elementos de la rúbrica tiene un valor del 20%. El discurso y la atención. Vamos a evaluar lo que es la gesticulación, el contacto visual, el tono de voz utilizado frente a los demás, el entusiasmo que usted le aporte a esa participación, el hecho de que mantenga la debida atención de la audiencia a las palabras que usted está diciendo, va a ser evaluado con otro 20%. La retórica. ¿Qué significa la retórica? El utilizar un lenguaje técnico, correcto, gramaticalmente funcional. Por eso hemos estado estudiando los conectores lógicos, la estructuración de un discurso. Por eso nosotros hemos estado ejercitando, ¿verdad? Cada semana en hablarles a los compañeros. 20%. Argumentación que para mí debería llevar más del 20%, pero me dijeron en la universidad que debía ser equilibrada. Entonces, la argumentación es la base científica del debate. ¿Y cuál es la base científica que usted le va a aportar a su participación? Elementos jurídicos. Usted me va a hablar, si me va a hablar de una legislación, me va a hablar concretamente de una determinada legislación. Si me va a hablar de alguna política pública, me va a decir de dónde es esa política y eso. Me va a hablar de estadística, cualquier soporte científico que coadyuve a que su participación tenga la base argumentativa necesaria que cueste refutar. Eso también tendrá un valor del 20%. Y la coherencia, que bueno, simplemente se trata de la lógica y el hilo conductor que llevará su participación. Entonces, eso son los elementos a evaluar como parte de la rúbrica para nuestro examen la próxima. Reitero, presencial, reitero, de 3 a 5 de la tarde, tal cual está programada nuestra clase. Reitero, todavía no nos han asignado aula, pero ya la profesora Mayra está en eso. Inmediatamente me dé una respuesta, yo les pongo en el WhatsApp, en el chat, les pongo cuál es el aula que a nosotros nos van a asignar. ¿Ves? Así es que, muchachos, si tienen alguna pregunta sobre el examen,
¿O podrá mandar al grupo de WhatsApp? ¿El qué? La rúbrica Sí, para que claro, sepamos. No. claro, todo eso va a estar, y también va a estar en plataforma. También estará en plataforma, ¿verdad? Para que ustedes sepan cuál es la forma de acción, cuáles son las condiciones, cuáles son los elementos que vamos a calificar y la participación y cuál es también la metodología que vamos a utilizar para la retroalimentación en la cual vamos a participar todos. Dime, Cintia. Profe, como el tema es bien amplio, tendríamos que leer y prepararnos sobre ese tema tan amplio, porque si hablamos de algo en específico, la educación, la parte laboral, las relaciones humanas, o sea, pudiéramos prepararnos y saber sobre qué, si es estadística, pero al ser un tema tan amplio y no nos documentamos en algo que se está relacionando o invitando el debate, no sé, que tal vez si se pudiera segregar ese tema tan amplio en 3, 4, 5 temas específicos. Sí, No recuerden sé que el si, tema, no, recuerden que el tema de nosotros, muchachos, ya está delimitado bastante. O no, si habláramos del feminismo en términos generales, tenemos, no debate, tendríamos hasta discusión y todo por 24 horas. Y no es eso. El tema nuestro es el feminismo del siglo XXI. Ya lo estamos ubicando en un contexto contemporáneo, ¿sí? Por eso les digo yo de que yo voy a hacer una introducción, digamos que histórica, por decirlo de alguna forma, una introducción al tema en términos generales, pero nosotros nos estamos ubicando el feminismo del siglo XXI. ¿Cuántos años llevamos del siglo XXI? Y lo estamos todavía dividiendo un poco más en las nuevas formas de actividad. Nosotros tenemos un tema bastante delimitado. Vamos a hablar de las condiciones en las cuales nos encontramos ahora. Por supuesto, en lo que es la introducción general, obviamente, o sea, vamos a hablar de las condiciones en las cuales nos encontramos ahorita. Lo que empezamos a hablar la semana pasada. Hemos logrado mucho con respecto a la igualdad formal, que es la que está suscrita en las leyes, que es la que nos dice que todos somos iguales ante la ley, que es la que nos dice que deben existir no solamente leyes, sino que políticas públicas encaminadas a crear condiciones de equidad para poder alcanzar una igualdad real. Hemos llegado a esa parte, pero ¿qué sigue? ¿Cuál es nuestra realidad actualmente en el siglo XXI? ¿Cuál es nuestra realidad en este momento cuando las mujeres tenemos digamos que más oportunidades que antes de poder acceder a la educación? Y digo más que antes porque estamos lejísimos de poder tener una cercana igualdad. Pero sí, tenemos que admitir que ahora tenemos las mujeres mayor accesibilidad a un adecuado sistema educacional. Tenemos que referirnos a cuál es el papel del feminismo en la era de la información. Ahora que todos tenemos a la mano un smartphone, un Facebook, ahora donde inclusive los estados están implementando la famosa diplomacia digital, que si hubiera sido un tema interesante también y hasta ahora se me ocurre. Ok, la diplomacia digital, donde de repente los presidentes dan órdenes, donde de repente los presidentes emiten opiniones que tienen vinculación jurídica a través de las redes sociales. Entonces, nosotros estamos viviendo un momento diferente en todos los aspectos de la vida. Ya no solo en el feminismo, en todos los aspectos sociales, en todos los aspectos de la vida. ¿Gracias a qué? Gracias al acceso inmediato que nosotros tenemos de la información. ¿Y gracias a qué accesamos de manera inmediata a la información? Gracias a la tecnología. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, vamos a enfocar nosotros nuestro debate. No, o sea, aspectos históricos y todo eso, lo vamos a abordar desde el punto de vista introductorio. Obviamente necesitamos hablar del recorrido que ha tenido el feminismo en los últimos siglos, ¿verdad? Para poder llegar hacia donde estamos ahora. Pero nuestro debate se va a centrar en el feminismo del siglo XX. Se va a centrar en
la visión que tienen ustedes como mujeres jóvenes en una sociedad un tanto más inclusiva y donde seguimos trabajando precisamente para esa inclusión. Vamos a tocar algunos temas quizá, no sé si llamarlo sensible o no, o controversiales, como por ejemplo, ustedes saben de que en el feminismo existen diferentes corrientes. Existen unas que son más beligerantes que otras, existen diferentes agendas, existen algunas corrientes que incluyen dentro de la lucha feminista a la comunidad LGBTI+, hay otras corrientes que consideran que tienen una lucha propia de inclusión, etcétera, etcétera. Esos factores que son muy propios de este nuevo feminismo y que no se soñaban, no se veían allá por los 70, por los 60, donde lo que se buscaba en ese momento era una libertad hacia nuestro propio cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo considero que el tema está delimitado, pero no sé si a ustedes todavía les parece amplio. Si les parece amplio, lo podemos delimitar un poco más. Escucho sugerencias. Que me durmieron. Bueno, profe, en lo personal, pues yo creo que sí está delimitado porque, bueno, quizás un ejemplo podría ser cómo hoy en día se toma los asesinatos, la forma de alzar la voz, por así decirlo. Y no me voy a ir largo con el caso de las dos, bueno, la hija y la mamá que mató este hombre, anduvo como año y medio, se desapareció y hasta hoy pues se está haciendo justicia relativamente, ¿verdad? Relativamente. Entonces, sí, relativamente, porque pues la vida de ellas no va a regresar. Pero pues yo creo, ¿verdad? En lo personal pienso que sí está bastante delimitado. Hay material del cual podemos hablar y contextos también de nuestro país. Sí, correcto. Correcto, correcto. ¿Alguien más? No, profe, ya con lo que estuvo explicando, yo ya tengo ciertos parámetros para hacer mi investigación y así si inicia con una pregunta y da una opinión, uno poder abordar sobre eso y no quedarme sin saber qué puedo decir sobre el tema que se inicie. Perfecto. Igual, yo no sé si ustedes ya vieron la clase de género y poder, el material que ahí se discute, que ahí se estudia, les puede ser de mucha ayuda. Si no, igual yo les puedo mandar información al respecto porque es una de las clases que yo doy, de mis favoritas además, para que tengan un contexto, ¿verdad? Además, en este tema muy específico, porque estamos hablando de tecnología, de nuevas formas de activismo y de todas las cosas, hay mucha información en YouTube. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo no sé si ustedes se recuerdan, ha habido en los últimos años, ha habido una serie de actividades feministas que han causado mucha bulla, diciéndolo coloquialmente, ¿verdad? Una de ellas ha sido el llamado que se hizo, creo que fue en el 2019, antes de la pandemia, para la celebración del Día Internacional de la Mujer de ese año, que fue un llamado general a huelga y un llamado a tomarse las calles. ¿Por qué tuvo relevancia esa situación pues en ese momento? Porque, a ver, la invitación se hizo de manera libre. La invitación se hizo a través de las redes sociales libres. O sea, la Patricia, la Juana, la María tienen Facebook y ellas replicaron esa invitación, ese llamado a huelga y ese llamado a las calles. La relevancia la tuvo el propio día de la celebración de la mujer, de la conmemoración del Día de la Mujer, y ver esas calles llenísimas. La convocatoria tuvo tal éxito, pero tal éxito que constituyó un parteaguas en lo que es el feminismo a través de las plataformas digitales. O
Ese fue un punto importante. Otra cuestión, un himno que se hizo viral, que lo sacó un colectivo, creo que fue chileno. El violador eres tú, se llama, pues, el himno que sacaron, y el grupo de colectivos lo salían pues bailando como una manifestación artística, y eso empezó a proliferarse en toda Latinoamérica y en diferentes países, en diferentes universidades, inclusive en escuelas. Chicas más jóvenes empezaron a hacer su propia performance, su propia como versión de ese himno, y causó tanta, pero tanta polémica, desde las que defendían la manifestación, la manifestación artística del feminismo, con un himno, con un baile o con cualquier otra cosa, hasta los señores hombres que se indignaron, y las redes sociales se llenaron de quejas de hombres diciendo de que cómo es posible que le pudiéramos estar diciendo en un himno el violador eres tú, y que, bueno, una serie de debates que lo que hicieron fue precisamente eso, poner en la palestra pública el tema. Igualmente, si ustedes se recuerdan, para unos premios Grammy, creo que fue, sí, creo que fue 2019, antes de la pandemia, cuando Mon Laferte, que por cierto es una artistaza, cuando Mon Laferte iba llegando a la entrega de los Grammy, y se abrió su blusa, y entonces en su pecho, o sea, dejó todo su pecho, sus pechos al descubierto, y decía ni una más, ni una. Eso causó una polémica, pero increíble. Muchos la señalaron que no era forma, lo que se leía en redes sociales, ¿verdad? No hay que mostrar las tetas para hacer activismo, ¿verdad? Pero se logró poner el tema, y eso es un punto que me gustaría que discutiéramos en el debate, no a la Mon Laferte, sino que el hecho de cómo una acción que puede ser considerada polémica, ¿por qué? ¿Qué es la beligerancia? ¿Cómo el feminismo usa la beligerancia? ¿Cómo podemos ver nosotros aquellos actos que contravienen o retan a la sociedad para alcanzar determinados objetivos? Pensemos eso, analicemos eso. El objetivo, por ejemplo, el de Mon, ¿el objetivo era enseñar las tetas? ¿O el objetivo simplemente era que por el escándalo que te causa, la doble moral de ver a una mujer que públicamente y voluntariamente se desnuda, que a través de esa polémica lograras leer el mensaje que decía ni una menos? O sea, ¿cuál es el verdadero objetivo? ¿Por qué la sociedad teme o rechaza o acepta este tipo de activismo? ¿Por qué las muchachas más jóvenes tienen ahora una forma más expresiva, ¿verdad? De hacer activismo? ¿Cuál es la diferencia que existe, aparte de la generacional, entre ustedes, que son muchachas de 20 años, a yo que ya estoy al borde de los 50, la distancia generacional que hace que tengamos, aunque un objetivo común, una perspectiva diferente de poder alcanzarlo? Esas son temáticas importantes que nosotros tenemos que tendremos que ir desarrollando, y que son muy, muy bonitas para una argumentación. ¿Creen ustedes que la diferencia generacional crea una diferencia en la forma de buscar las cosas? Sí, profe, definitivamente. Yo no me imagino pues a mi abuela haciendo nada de eso, pero por lo menos ahora, inclusive en la universidad, miramos cómo iban las chavalas. Sí, es cierto, y hasta como pues como la vestimenta pues de la chavala, o sea, yo no soy veinteañera, yo voy casi de los 40 también, pero la forma en que nos vestimos pues no es por evidenciar la edad de la sitio, pero somos contemporáneos. Entonces, por ejemplo, cómo nos vestimos nosotras para ir a clase o para ir a trabajar o para lo que sea, y cómo se visten las chavalas veinteañeras que llegan a la universidad, es un mundo de diferencia, y eso tiene que ver la influencia tanto de las redes como lo del pues el tema del feminismo, cómo se publica pues en las redes.
Así es, Ya así me es. exhibió, profe, vio. No, pero era lo que le hablábamos la sesión anterior. Antes el pensamiento de la misma mujer era más machista. Ahora con las nuevas generaciones no. Yo tengo igualdad, yo tengo poder, yo debo de ser igual que el hombre, empoderada, no tengo que someterme. Entonces el pensamiento es totalmente distinto también. Acabas de decir una palabra que precisamente caracteriza el nuevo feminismo, el empoderamiento. ¿Verdad? Las mujeres que empezamos a hablar de empoderamiento fue a partir prácticamente del nuevo siglo, ¿verdad? Existe, por supuesto, una interpretación errónea de gran parte de la sociedad, porque, sobre todo los señores, ¿verdad? Porque creen que cuando nosotros hablamos de empoderamiento es el hecho de querer quitarles el lugar. ¿Cuál lugar? ¿Cuál lugar? Es decir, todos en la sociedad, indistintamente del género, tenemos un propósito, tenemos un rol. Cuando decidimos casarnos, por ejemplo, tenemos una sinergia que adoptamos, que aceptamos y que sacamos adelante. Sabemos perfectamente que vamos a ser madres y padres. Es decir, no se trata de ir quitando lugares, se trata simplemente de ir posicionándonos en la sociedad. Cuando se empezó a hablar de empoderamiento, se empezó a hablar desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque estadísticamente está comprobado de que muchas de las mujeres que se mantienen sometidas a una situación de abuso es porque no tienen recursos propios para poder salir a la vida libre, por decirlo de alguna manera, porque son personas que dependen de que el esposo trabaja, porque son personas que, bueno, básicamente eso, que no tienen un ingreso mínimo, que ni siquiera pueden ahorrar porque el ingreso que depende de su esposo, el que se les da, es pequeño. Dime, Karen. Sí, profe, y parte de eso también es esos términos, ¿verdad? Coloquiales que se usan bastante, pues, en la cultura pop, pues, de la sociedad. Entonces, como antes, todo el mundo hablaba como del sugar daddy, ¿verdad? Pero ahora, o sea, ahora más bien es la sugar mama, o sea, las La cougars sugar que les mama, dicen, entonces ya se le dio la lugar cougar a eso. mami. Exacto, entonces antes eso no existía, ¿verdad? O era mal visto, y ahora pues ya están al nivel los dos. Bueno, pues antes de que se nos corte, les comento. Yo no sé con quién vieron ustedes Género y Poder, pero yo soy mucho de ejercicios. Mi primera clase, yo siempre la empiezo con un ejercicio en el que les pido a todos ser sinceros con ellos mismos y con la clase. Y les pongo 3 escenarios, para que en cada uno de los escenarios me digan lo primero que se les ocurra, pero ser honestos, sin pena y sin nada. Les pongo primero el escenario donde está en un lugar público y llega una muchacha veinteañera con un sugar daddy cincuentón y toda la cuestión. Lo primero que se les ocurra y lo voy apuntando en la pizarra. Siguiente escenario, estamos en un cine y entonces ahí es lo contrario. Es una cougar mami divina de 55 años con uno de esos hipotes de gimnasio que tiene como 18 o 20 años musculoso, ¿verdad? Y con los pantalones ajustaditos. Lo primero que a usted se le ocurra y lo voy poniendo en la pizarra. Y el tercer escenario es una mujer de 40 y tantos, soltera, dedicada a su trabajo, que decidió, bueno, o que no puede o lo que sea, no me interesa, que no tiene hijos. ¿Verdad? Lo primero que se le ocurra y lo escribo. Lo interesante de este ejercicio es al final, cuando nosotros revisamos esa pizarra y cuando nosotros vemos y nos damos cuenta de que la que iba con el supuesto sugar daddy es la puta, la interesada, la que quería tal cosa, la que esto, la que la mantenga. La cougar mami era una insatisfecha, una vieja ridícula, alguien que pagaba por sexo, etcétera, etcétera. Y la otra era la inaguantable, que a saber qué carácter tenía, que no conseguía marido, etcétera, etcétera. Eso nos da un diagnóstico claro, muchachos, de que aún en pleno siglo XXI, la mujer siempre tiene la culpa de todo lo que se le ponga. Es un